Bueno, mi carrera como futbolista es algo así como sube y baja, un sube y baja. Yo empecé, pues como todos, en el barrio de San Lorenzo, ahí en Tarrasa, pequeñito, fiché por el Sabadell o me ficharon en el Sabadell y a partir de ahí pues pasé por todo el fútbol base hasta el primer equipo. El primer equipo era la cosa complicada, pues como lo tenéis ahora los jóvenes para todo. Pero bueno, aprovechando los minutos y sin desfallecer, al final conseguí que me fichara el Barça B y ahí fue, digamos, el culmen de lo que es mi carrera futbolista. Badell, San Fernando, Gramanet, Segunda B, y al final acabé mi carrera en el Sabadell. Y recuerdo una final de Copa Generalitat que me salió un buen partido. Yo era un muy bueno uno contra uno. En aquella época estaba Cruyff, estaba Resac, y a esta gente le gustaban los futbolistas unos contra uno. Y bueno, pues que me llama el representante y me lo comunica que estaba interesado el Barça B en aquella época en segunda A, el último año de Guardiola, y con un gran equipo. Y verte con el número 10, el primer partido fue en campo del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, era un duelo de filiales, con el número 10, pues yo me miraba y decía, hostia. Y claro, en cuanto al trato del entrenador, indiscutiblemente se nota porque el que tiene un rol principal falla 1000 veces y no pasa nada. Mientras que un chaval que llega no puede fallar. Mi opinión es que a raíz de la mala interpretación por todos los entrenadores, la mayoría de entrenadores del fútbol base, del juego de Guardiola, del tiki-taka, pues el máximo exponente, pero se quedaron solo con el aspecto que uno de los aspectos de Guardiola, que era el tiki-taka, pero no era solo ese. ¿Cuál fue tu máxima inspiración, tu Maradona. ídolo? Maradona. Claro, al final yo creo que solo mejoras si tus máximos modelos son números uno. Bueno, yo tenía claro a raíz de la lesión de rodilla que ya no podría ser el futbolista que quería ser y llegar al nivel que quería. Y me puse a estudiar, claro. Cuando pude estudié, cuando no, no. Pero nunca los abandoné, los fui haciendo conforme me iba dejando el deporte profesional. El consejo es el que siempre damos los que tenemos canas ya. Es estudiar, 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 practicar, practicar, practicar. Pasión por lo que hace. Bueno, solo nos dedicamos a la fisioterapia deportiva y laboral. ¿Cuál es la lesión más común que tienen los futbolistas? Bueno, la lesión más común es la rotura o las lesiones isquiotibiales. ¿Cuál ha sido el paciente con la lesión más rara? La anécdota que tengas tú de decir, ¡buah! Madre mía, este paciente con lo que me ha venido. La gente se cree que no se lesiona haciendo el amor, por ejemplo, pero hemos tenido unas cuantas de gente haciendo el amor. Además tenemos un estudio sobre las posiciones más lesivas haciendo el amor y otras que no. Bueno, el futuro de la fisioterapia lo veo mal. Lo veo mal, sí, lo veo mal porque primero ahora hay un boom. Todo el mundo quiere ser fisioterapeuta. Esto indica que en 10 años dan miles de fisioterapeutas, muy pocos puestos de trabajo, muy pocas ganas de emprender la gente, habrá muchísima gente en el paro. Bueno, yo creo que Vitiña es el claro Balón de Oro. Muy buenas, bienvenidos al tercer y especial episodio del Sonido del Fútbol. Hoy tenemos a uno, si no el mejor fisioterapeuta de toda Cataluña. Hoy está con nosotros Joaquín Peñalver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, con la gente joven y apoyando siempre. Mira, lo primero que me gustaría empezar a hablar contigo es tu carrera como futbolista. ¿Me expliques un poquito cómo empezaste tú en el fútbol? Bueno, mi carrera como futbolista es algo así como sube y baja, un sube y baja. Yo empecé, pues como todos, en el barrio de San Lorenzo, ahí en Tarrasa, pequeñito, fiché por el Sabadell o me ficharon en el Sabadell, y a partir de ahí pues pasé por todo el fútbol base hasta el primer equipo. El primer equipo era la cosa complicada, pues como lo tenéis ahora los jóvenes para todo. Pero bueno, aprovechando los minutos y sin desfallecer, al final conseguí que me fichara el Barça B, y ahí fue, digamos, el culmen con la mala suerte, que es lo que le suele pasar también a muchísima gente, pues de una lesión en la rodilla importante hizo que ya no fuera el futbolista que
parece ser que iba a ser, y a partir de ahí, pues bueno, vagar por la segunda división A, Sabadell, San Fernando, Gramenet, segunda B, y al final acabé mi carrera en el Sabadell. Bueno, y eso fue especialmente orgulloso. El camino hasta llegar lo sé, luego comprobé que mantenerse por X o por Y es otra cosa, y es lo más complicado. ¿Cómo fue, hablando de tu fichaje por el Barça B, cómo fue el momento en el que te dicen: oye, Joaquín, que te queremos para jugar en el filial de uno de los mejores equipos del mundo? Bueno, yo te he dicho que intentaba aprovechar los pocos minutos que teníamos, la gente joven en aquella época, era complicada. Jóvenes siempre, o por sueldos, o por los entrenadores veteranos, pues siempre optan por... Yo tampoco era Maradona, vamos, pero sí que apuntaba unas ciertas maneras. Y se trata de aprovechar, de no desfallecer en los entrenamientos, de aprovechar esos minutos que te daban los partidos amistosos. Y en aquel caso yo creo que fue una Copa Generalitat, un torneo menor en el que sí que jugamos los que teníamos menos minutos. Y recuerdo una final de Copa Generalitat que me salió un buen partido. Yo era un muy buen 1 contra 1. En aquella época estaba Cruyff, estaba Rexach, y a esta gente le gustaban los futbolistas 1 contra 1, y bueno, pues que me llama el representante y me lo comunica que estaba interesado el Barça B en aquella época en segunda A, el último año de Guardiola, y con un gran equipo, en que yo me reincorporase. Y de la pretemporada del Sabadell la abandono y y me reincorporo a la pretemporada del Barça B, que la estaba haciendo en aquella época en el mini estadio. Fuimos a Rialp luego de pretemporada, y bueno, la viví como un sueño, pero los sueños a veces, ya lo sabéis, como las pesadillas, levantan de golpe, y esa lesión no bien tratada también, pues hace que te devuelvan a la cruda realidad. Pero bueno, estoy muy orgulloso de eso. Lo viví, claro, verte con el número 10, además al entrenador, que en aquella época era Quique Costas, le debí caer bien, porque fue llegar, y una de las anécdotas que yo tengo es que Sergi, el que luego fue el gran lateral internacional y uno de los mejores laterales izquierdos del mundo en la época, lo bajaron al de tercera división y yo me quedé en el de segunda. Era un banda izquierda también, y verte con el número 10, el primer partido fue en campo del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, era un duelo de filiales, con el número 10, pues yo me miraba y decía, hostia. Recuerdo esa imagen mirándome yo, vestido del Fútbol Club Barcelona, y fue, bueno, uno de los detalles más bonitos. Luego, pues la cosa se truncó. Pero bueno, nunca he tratado de mirar atrás, ni para eso ni para nada. Pasó. Yo siempre digo, el camino hasta llegar lo sé. Luego ya insisto en que mantenerse por lesiones, por entrenadores, porque nos falte dar ese salto, eso es lo más complicado, el mantenerse. Me has contado un poquito tu lesión, que fue lo que te truncó la carrera, y también me has contado, yo creo, la anécdota tan bonita que fue jugar en el Real Madrid. Contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid, perdón. ¿Y cómo fue el compartir el vestuario con gente, como has dicho tú, Sergi, que luego fue uno de los mejores laterales del mundo, o con el propio Guardiola, que era su último año, antes de ser el gran capitán del Barça? Bueno, pues la verdad es que lo viví con naturalidad. Yo ya venía del fútbol profesional, del Sabadell, donde habían internacionales chilenos, uruguayos. Yo ya en la época mía juvenil ya entrenaba con el primer equipo del Sabadell, que en aquella época estaba en primera división. Pues habían internacionales paraguayos, estaba Higgs, Ferreira, estaba también Kitanowski, que también era, creo que búlgaro, o Tanev, que también era internacional búlgaro. Bueno, en cambio lo viví con naturalidad. Eran chicos, o éramos chicos jóvenes, normales. Sí que es verdad que cada uno con su personalidad y su carácter, y con unos, claro, el roce que yo tenía, por ejemplo, pues con Miguel Ángel, con Angoy, en aquellos entonces, el yerno de Cruyff, incluso con Amor, que aunque estaba en el primer equipo, sí que iba a almorzar alguna vez que nosotros, no era el roce que tenías pues con Carreras, con Guardiola, que era gente más
cerradita, bueno, lo que viene siendo un vestuario, con unos tienen más afinidad que con otros. ¿Notaste mucho la diferencia entre el vestuario del Sabadell y el del Barça, tanto en personas como el nivel futbolístico? No, se nota por exigencia y por la juventud de los integrantes, claro. En el vestuario del Barça pues había más cachondeo, había más juventud, había más, hasta en el aspecto de jugar. No te preocupaba si fallabas o no, porque confiaban en ti y los entrenadores formativos. Es esa la diferencia. Tú puedes fallar, pero ellos saben que tú eres bueno y confían en ti. Mientras que en un primer equipo es complicado, si fallas una jugada, el entrenador ya estás con la espada de Damocles. Para los jóvenes siempre es mejor filial, en el que la idiosincrasia es diferente o la manera de tratarte es diferente y no te van a juzgar ni sojuzgar por un fallo, dos o tres. Pero en un equipo profesional ya es diferente, donde hay muchísima gente que cobra muchísimo más que tú, donde tiene un rol peor que el tuyo. Es diferente. Eso que dices de los roles, ¿se nota mucho en un vestuario de primera división, en aquel caso del Sabadell? ¿Se nota mucho el rol de pieza clave en el equipo con un chaval joven? ¿Se nota mucho esa diferencia? Sí, claro, en cuanto al trato del entrenador, indiscutiblemente se nota porque el que tiene un rol principal falla 1000 veces y no pasa nada. Mientras que un chaval que llega no puede fallar. Puede fallar, pero en una tiene que demostrar que es un crack. Antiguamente se tenía que demostrar muchísimo más que ahora. Ahora, pues un chaval que tiene aptitudes, tiene actitudes, pues te puede jugar tranquilamente en segunda A. Antes yo creo que el talento, había muchísimo más talento en el fútbol profesional, no talento físico, sino creativo, que en el hay ahora. Entonces, claro, a todos los roles, a día de hoy también, claro, chaval joven que llega, pues tiene que demostrar mucho más que uno que el que ya ha estado, claro. El, de confianza que tiene el míster con ese futbolista o porque el joven tiene que demostrar mucho más. Siempre ha sido así, a no ser que llegue con el rol de estrella, pero el rol de estrella hay pocos, claro. ¿Y notas mucho tú la diferencia entre el fútbol de jóvenes que jugabas tú anteriormente con el fútbol de jóvenes que hay ahora? Los filiales, el filial del Barça en el que tú jugabas, el filial de ahora del Barça, ¿tú si has visto algún partido, notas la diferencia? No es difícil responder a eso, porque en mi época tú tenías 20 o 22 años, estabas en un filial. Pues ahora yo te podría decir en una opinión así facilona, claro que se nota. ¿Dónde está el filial del Barça? Segunda ref, acaba de bajar. Segunda ref. Lo que sería tercera división en su Nosotros época. estábamos en segunda división A. Y quedamos quintos. Entonces, el filial del Barça ante segunda A y ahora está jugando contra el Barça, por ejemplo, o contra el Olot. ¿No? Entonces, podríamos decir, había mucho más talento antes, pero también es verdad que los que tocan por edad jugar ahora en el filial del Barça es Lamine Yamal. Claro, igual lo que digo no puede servir para el Barça, pero indudablemente yo creo que había mucho más talento creativo antes en el fútbol de antes. Yo creo que, mi opinión, es que a raíz de la mala interpretación por todos los entrenadores, la mayoría de entrenadores del fútbol base, del juego de Guardiola, del tiki-taka, pues el máximo exponente, pero se quedaron solo con el aspecto que uno de los aspectos de Guardiola, que era el tiki-taka, pero no era solo ese. Pero se copió en el fútbol base el tiki-taka, la posesión, yo me la quedo, yo la tengo. Eso hizo que el futbolista creativo estuviera sometido al entrenador. Antes no era así. Y entonces no podía perder la pelota, no podía arriesgar, no podía salir al contraataque, la tenías que conservar. Los métodos de entrenamiento variaron. Mucha posesión, mucho cositas así. Eso hizo crear el típico futbolista que ahora vemos, donde el 90% son todos iguales. Toque, 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 toque. No hay un futbolista que desplace a 40 metros.
No hay futbolistas que chuten fuera del área, y cuando lo hay, destaca. No hay unos contra unos, hay muy pocos en el mundo. Y antes cualquier equipo de primera división o segunda división tenía muchísimos unos contra uno. Esa manera de entrenar y esa manera de enfocar el fútbol, yo creo que hizo ese típico futbolista que la pasa a 2 metros y es el que más abunda. Y hoy en día dicen, es que hoy el fútbol es mucho más físico que antes. Mentira. Yo recuerdo como al Madrid, cuando yo era pequeño, iba a Alemania y le metían 5. No es que sea más físico, es que no puede ser otra cosa. Y no hay talento, y el talento es lo más difícil, el creativo, de formar, porque tienes que nacer o tienes que formarlo, tienes que ir cultivándolo desde pequeñito. Si no se cultivó por ese método de entrenamiento, no queda otra que correr, macho. Es físico porque no hay otra. Pero yo estoy convencido de que si se empezara desde pequeñito, en las escuelas, en los campos de fútbol, en los entrenamientos, en los equipos de fútbol, a fomentar el futbolista creativo, en 20 o 30 años dejaría de ser el fútbol, ese futbolismo que yo le llamo ahora. En la mezcla de fútbol y atletismo. Por eso tú ves hoy en día un partido de primera división y muchas veces es insoportable, porque tú quieres ir a ver a Dalí, a Cervantes, Van Gogh, toda esta gente, pero ves solo a atletas corriendo. Bueno, pues al que le guste esto está bien, pero a mí me gustaba más Onésimo, Mágico González y todos los unos contra unos que había en el mundo, en el fútbol español y todo eso. La prueba de que no hay creatividad. Yo os pregunto a vosotros, ¿cuántas? Dime una chilena este año que te acuerdes. Una división. Una. Dime, no se ha retirado ya, un tío que te la ponga a 40 metros al pie, tipo Bernardo Schuster, Cross o Lino en el Sabadell. Ahora mismo te diría ninguno. Dime un chutador, desde fuera del área, desde 40 metros, salvo Valverde, que lo obligaron a chutar ahora y le dicen chuta. Asensio, me acuerdo en su día que Olmo, tenía, ¿verdad? Olmo a veces los también. hace diferenciales, pero es que antes chutaba todo el mundo en pos de esa posesión. Hablando y así dime, dime. un 1 contra 1 español. Min y Nico Williams son los máximos exponentes. Españoles. Sí. Finalmente no, pero nacieron aquí, así que son españoles. Aquí son españoles, pero con otra genética, sí. ¿Verdad? Vale, sí, entiendo lo que quieres con decir. La genética diferente. Claro, sí, claro. La que los hace especiales. Fútbol sin preocupaciones de jugar en la calle y jugarte lo que quieras sin ir al equipo de tu barrio. Y que son unos enseñen... contra unos, pero me refiero... Sí, la genética predispone, lo hablamos con Anselmi muchas veces sobre la genética, claro. Pero es que antiguamente aquí un tío de Albacete se regateaba 4. Hablando me refiero que yo no digo que no sean españoles, si lo son, por supuesto, pero tienen esa genética que los hace especiales, pero genética de aquí también, ¿no? Sí. Me acuerdo que tú me has dicho que eras un jugador de 1 contra 1. ¿Cuál fue tu máxima inspiración, tu ídolo? Maradona. Claro, al final yo creo que solo mejoras si tus máximos modelos son números 1. Y hoy en día en la fisioterapia lo mismo. Y cuando me dicen, oye Joaquín, ¿qué libro me compro? ¿Qué bibliografía o a quién puedo seguir o cómo o qué tal? Yo digo, a ver, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué disciplina te gusta esta? Pues te gustan las rodillas, pues tienes que seguir a Cugat y Guillén, que son los números 1 nacionales y lo han sido mundiales, solo con eso. Entonces lo mío era Maradona, yo quería ser como Maradona. Pues mira, ya que has sacado tu tema, me gustaría ya empezar un poquito la transición del césped a la camilla. ¿Cómo fue ese cambio de ser jugador a ser fisioterapeuta que eres hoy? Bueno, yo tenía claro a raíz de la lesión de rodilla que ya no podría ser el futbolista que quería ser y llegar al nivel que quería. Porque esto es como la Fórmula 1. Si tú tienes un coche que te hace un 1.20
tienes un coche que te hace 1.20.1 o 1.20.6, que es ya, y te queda el 16. Eso la gente en el fútbol de élite no lo sabe, pero lo hemos visto con Ansu Fati, el pobre con sus lesiones de cartílago y de menisco. Le fueron esas décimas que lo hacían diferencial. Entonces yo ya sabía que no iba a llegar a la élite, a primera división, y me puse a estudiar, claro, o a reanudar los estudios. Ya empecé con el tema con el tema de las lesiones. Cuando pude estudié, cuando no. Pero nunca los abandoné, los fui haciendo conforme me iba dejando el deporte profesional, luego semiprofesional, y al final, pues cuando ya vi que no podía, que no valía la pena, hay veces que no vale la pena seguir en determinados deportes cuando ves que la gente no es tal, cosas que no viene a cuento con. Ahora, pues acabé la carrera y a partir de los 27 ya me dediqué, fue cuando lo dejé, a nivel alto me refiero, en segunda división B y en el Sabadell, pues acabé la carrera y ya empecé a trabajar de fisioterapia. Con lo cual mis últimos años yo seguí jugando al fútbol a nivel no profesional, pero ya dedicado a la fisioterapia. ¿El por qué? Bueno, es la inspiración. Desgraciadamente con las lesiones, tantas lesiones que tuve, pues conocí en aquella época a los que yo no sabía que eran los número uno mundiales. El doctor Ramón Cugat de rodillas con todo su equipo alrededor. Eso hace que Hombe también, el fisioterapeuta del Sabadell, fue otro de mis maestros sin saberlo él, pues yo me fijaba mucho y veía la pasión con la que trabajaban el doctor Cugat, lo que sabían, y eso fue la inspiración sobre la cual yo me apoyé para hacer fisioterapia. ¿Y dónde estudiaste fisioterapia? Para la gente, los jóvenes que estén estudiando fisioterapia de hoy en día, que les des un consejo dónde estudiaste, cómo lo hiciste para... Bueno, yo estudié en la Gimbernat, en Sant Cugat, estudié ahí unos años, luego fui profesor también 10 años. El consejo es el que siempre damos los que tenemos canas ya. Es estudiar, practicar, pasión por lo que haces, querer ser siempre el número uno. Si tú quieres ser el número uno y pones todo tu empeño y todo el combustible en serlo, puede ser que no lo sea, pero vas a ser el 2 o el 3. Si tú no quieres ser el número uno, quieres ser uno más, lo más normal es que seas el 37, y el 37 pues no, ni en los negocios, ni en la vida, ni en nada seguramente. ¿Cuál es tu especialidad como fisioterapeuta? Yo recomendaría, Dime. que para saber si estáis poniendo toda la pasión, toda la carne en el asador y todo el combustible y todo el carbón ahí en la chimenea, que preguntarais a la gente mayor si realmente vais por buen camino, porque vuestra concepción estar poniendo toda la carne en el asador no es la idea. Está equivocada. Entonces, para vosotros ocurre muchas veces, ¿no? Yo veo a un chaval y le digo, ¿qué tal partido has jugado? Y me dice, bien, muy bien. Pero yo veo el partido y digo, grosso. Entonces, eso también es importante, el saber, el preguntarle a la gente con una tonelada de experiencia ya, ¿vais bien o no vais bien? Si estáis poniendo toda la cara, porque puede ser que estéis engañados. ¿Y cuál crees que es tu especialidad como fisio? Bueno, solo nos dedicamos a la fisioterapia deportiva y laboral. Deportista, todos los deportes, y por haber, y la gente pues del ámbito laboral, todos los trabajos con sus respectivas lesiones. Seguro que esta pregunta, seguramente toda la gente que esté viendo este episodio se estará preguntando, ¿cuál es la lesión más común que tienen los futbolistas? Bueno, la lesión más común es la rotura o las lesiones isquiotibiales.
Las que más. Tibiales es la rotura más habitual, más de final de temporada, abril, mayo, ahí suele haber un pico. Pero nosotros como tenemos tantas, en el futbolista ya empezado ya de una cierta edad, pues las roturas de isquios son bastante habituales. En los niños, las lesiones que afectan al cartílago de crecimiento, en las rodillas, en el talón, no porque estén creciendo, sino porque se lesiona el cartílago, pero en el deporte tenemos de todo. Y en el deporte no futbolistas, y es de todo. Como no está bien preparado muchas veces, pues el tobillo, el gemelo, todas estas del recto anterior, en futbolistas no preparados también suele ocurrir bastante. ¿Cómo crees que se pueden evitar todas estas lesiones para la gente que no es futbolista profesional y no se prepara tanto? ¿Cómo crees que se puede evitar? Bueno, no evitar, sino intentar mejorar que no sean tantas. Bueno, eso está claro, sí, el camino se sabe. Es decir, una buena alimentación, estar en tu peso. A nivel profesional, estar 2 kilos por encima es estar fuera de forma. A nivel no profesional, bueno, pues estás 2 kilos, tampoco te pasa nada, pero tampoco estés 20. Con lo cual tienes que estar en un peso más o menos ideal, una buena alimentación y respetar las cosas básicas. Nosotros tenemos muchas lesiones, lo podéis ver en los vídeos, de gente que no calienta. Para el pádel no calienta y pues se lesiona. Un buen calentamiento, pues siempre parece ser que protege. Parece ser. Pero sobre todo es estar en forma. Estar en forma. Yo creo que si estás en forma y haces un buen calentamiento, tienes muchas menos posibilidades, seguro, de lesionarte. Ahora, ¿qué es estar en forma? Es estar en tu peso, es estar bien entrenado. Es respetar las cargas. Si tú no estás preparado, esta mañana me escribió un chico, 43 años, haciendo sprint, se ha roto, y digo, ¿dónde está? Está haciendo sprints. Bueno, es que está preparando una no sé qué, bueno. Y ahí sale a colación un poco lo que yo le dije el otro día, que te han criticado y sido en las redes. Si a partir de los 50 tú ya estás en tu mejor nivel, en forma, no te vas a poner más fuerte. Es saber un poco dónde está el límite de tu resistencia y tu carga, y eso para mí es estar en forma. Si calientas bien, estar en forma y te cuidas, siempre que cuanto más años tienes, más cosas tienes que hacer para estar igual. No para mejorar, no para estar igual. Yo creo que estar en forma es la clave para no lesionarse. ¿Qué es estar en forma? Pues todo eso que te he dicho. Has comentado mucho el calentar bien. ¿Cuál piensas tú que es el calentamiento ideal para prevenir una lesión en cualquier deporte que hagas? Bueno, pues un calentamiento que dure unos de 17 a 20 minutos. Y a partir de ahí, de menos a más, que te puede incluir el estiramiento o no, porque los estiramientos tampoco te protegen, o parece ser que no te protegen de las lesiones, o no hay ningún estudio a nivel mundial que diga que estirando más te lesiones menos, pero sí, si nosotros estamos a 36 grados nuestra musculatura y se compite a 39 y medio, pues esos 20 minutos, 17-20 minutos te va a llevar a ese calentamiento. Pero no ocurre, ¿no? Llegamos a jugar el partido de veteranos y ya calienta chutando y desde el borde del área, fuerte, por la escuadra, o el pádel. Pues no, calentamos en el peloteo. Bueno, pues no, ese es un calentamiento. Entonces, un calentamiento de movilidad articular, de estiramientos balísticos, todo eso en 17-20 minutos hace que estés bien, pero claro, esta parte nos la saltamos sabiendo que una lesión que puede ocurrir, y no es fragilizar en deportistas no profesionales, te puede mantener de 4 a 6 meses. Una pedrada en un gemelo puede estar 4 o 5 meses para volver a jugar al pádel, que lo sepas. El cuidarse, el ir al fisioterapeuta cada cierto tiempo. ¿Lista? Mira, comentando un poco, acordándome lo que has dicho antes, de las redes sociales, quiero entrar un poquito en este tema, porque, como seguramente todos sepan, tienes un bagaje de seguidores, tienes ahí para dar y dar, que ha sido fruto de tu trabajo y esfuerzo como profesional, y me gustaría saber cómo empezaste en las redes sociales a partir de la fisioterapia.
Sí, pero usted no se equivoque, yo de regalar no regalo nada, que mi trabajo me cuesta. Andamos ahí cerca ya de 500.000 en Instagram. Luego, cuesta mucho, en TikTok andas por 1.100.000 o 200.000, pero lo tengo un poco abandonado TikTok porque no lo llevan, no me hace mucha gracia. Empezamos por, bueno, pues yo siempre digo lo mismo, Joaco, mi hijo, fue el que, papá, hay que hacer un blog de la afición y yo te ayudo y tal. Y como hay muchísimas veces los jóvenes, y hay que hacer, pero a la semana ya se os pasa. Y hablando un poquito de un tema que seguramente le interese a todos los que nos están viendo y escuchando, tanto a mí, ¿cuál ha sido el paciente con la lesión más rara? La anécdota que tengas tú de decir, ¡buah! Madre mía, este paciente con lo que me ha venido. No, lesiones raras para mí son todas aquellas las cuales yo desconozco. Y como podréis entender, pues tenemos unos, yo qué sé, vamos por 10.000, 12.000, 14.000, 20.000 pacientes al año, pues hay muchas lesiones que desconocemos. Yo trato de aprender las cuales son y muchas veces cuando viene un paciente que yo desconozco esto qué es, pero yo le digo corre, digo porque esto no es mío, estas son las más raras, las que se salen fuera del ámbito de la lesión deportiva o laboral y en esas podemos encontrar casos bastante graves porque todos los bultos que yo encuentre que no son habituales, le digo corre, o ya no solo en esas cosas, ¿no? Sino también en el aspecto mental. Pensad que viene gente de todo tipo, pelaje, y también la salud mental, también de esas nos hemos encontrado unas cuantas, también las derivamos a nuestra, porque nosotros tenemos todo el equipo multidisciplinar de confianza, pues las derivamos estos tipos, pero si por raras, son las que pongo muchas veces aquí los viernes de humor, que son, la gente se cree que no se lesiona haciendo el amor, por ejemplo, pero hemos tenido unas cuantas de gente haciendo el amor. Además tenemos un estudio sobre las posiciones más lesivas haciendo el amor y otras que no, pero esas son las que al final, porque yo soy muy preguntón, tienes que tratar de saber cómo se ha hecho la lesión a ese paciente para evitarla. Claro, a veces rodeo tanto al paciente y hago tantas preguntas que al final me dice, oye, mira, chaval, esto me lo he hecho así. Digo, vale, pues se trata de luego evitarlo, si no es un problema, pero estas podrían ser las más, entre comillas, raras y graciosas, pero de muchos tipos, seguro. ¿Y cuál es el mayor mito que hay en la fisioterapia que tú puedas decir, esto no es verdad? O esto sí, pero no es para tanto. Bueno, hay el mito de los fisioterapeutas high levels y de mucha gente que dice que el masaje no sirve para nada. Y eso, lo que pasa es que el masaje, y lo digo así para ellos, para los high levels, es muy cansado. Y al ser cansado, cuesta. Y todo lo que cuesta, pues a veces es complicado de trabajar. Y es mucho más fácil poner una máquina, hoy en día estamos en lo mismo, ¿no? Mucho más fácil poner máquinas, pero máquinas sabe todo el mundo, pero ser intuitivo no sabe todo el mundo. Y por ejemplo, uno de los mitos es que el masaje no sirve para nada, cuando la masoterapia profunda, la nuestra, la de los fisios, es una gran herramienta de trabajo en los centros de fisioterapia. Ese sería uno de los mitos que se me ocurre. Otro es que con masaje lo puedes curar todo. Eso tampoco, ese es otro mito, ¿no? Hay lesiones que con masoterapia profunda o con la masoterapia, con el masaje, no puedes curar y punto. Claro. Y hablando un poquito así también de lo que acabas de comentar tú, el otro día que como yo te sigo y toda la gente que está viendo esto te puede seguir luego porque estará tus redes sociales en la descripción, el otro día salió una noticia de una nueva forma de tratar el ligamento cruzado anterior, sí, que lo subiste tú a tus redes sociales. Cuéntame un poquito lo que opinas tú sobre este tratamiento nuevo. Bueno, otra nueva forma, que vuelve a ser otro mito, no es otra nueva forma. Como bien explicó el doctor Cugat en mis redes, en la entrevista que tenemos. Eso hace ya muchísimos años que se está intentando. Lo que el señor australiano, el método Cross, ha implementado ha sido la rodillera, pero ya con roturas de cruzado, pero con unas determinadas características.
el sujeto que es susceptible de tratar con esa rotura de cruzado tiene que ser en fase aguda. La mayoría con unas determinadas roturas del cruzado. Tiene que ser un cruzado que se haya quedado parcial, que se haya quedado bien alineado, que no sea un cruzado que ha explotado, que se ha separado. Generalmente, insisto, en fase aguda. Claro, la dificultad de coger a un paciente que se acaba de romper el cruzado y hacerlo a las 48 horas. Y luego también es especialmente indicado para niños, para niñas que a lo mejor no puedes todavía porque tienen cartílago de crecimiento operarse. Por lo tanto, el mito de que me he roto el cruzado y a los 6 meses me hago esto va a ser que no. Es solo para unos determinados pacientes. Y también, insisto, está en estudio, porque sí que es verdad que parece que funciona en solo determinadas roturas parciales, pero está en estudio. Entonces, en la élite, indudablemente, esto no lo van a utilizar, porque no se van a arriesgar a que luego la cicatriz de ese cruzado fracase. No, eso no puede ser, con lo cual la élite va a seguir operándose y es solo para unos determinados tipos de pacientes jóvenes con una determinada rotura de cruzado y en fase aguda. Y que esa rodilla no tenga otra lesión susceptible de entrar en cirugía. Por ejemplo, si tú tienes una rotura de un menisco en asa de cubo o una rotura compleja de menisco que ya te obliga a entrar, lo más normal es que te lo reparen. Entonces tiene que ser sin lesión asociada, indicada más para niños con determinadas características de esa rotura del cruzado y en fase aguda. O sea que fíjate que no es lo que decía la noticia. Es te han dado un aperitivo, pero el menú claro, para que sea ese plato... Es como los high level que claro, no escucharon la noticia entera sobre si tú estás fuerte con 40 o 50, no te vas a poner más fuerte. Pues el que no me escuchó razonar, pues lo sacan sus redes, generalmente los high levels, con 25 años suele ser, y experiencia cero, que no han visto a 3 pacientes y te critican, pero esa noticia era, si tú estás en tu mejor versión, estás ya fuerte, tienes 50 años, no inventes porque tu cartílago, tu tendón, tu ligamento ya no está, aunque lo parezca. No te vas a poner más fuerte, manténlo, que es lo complicado. Entonces la noticia esa que salió es lo mismo. Claro, ya todo el mundo me escribió, pues si lo llego a saber, me opero de esa manera, tal. Luego fíjate que está en estudio, es tener una rodilla 2, 3 semanas, 4, con una rodillera. Vamos a ver luego las cicatrices que hace, si la podemos estirar del todo. Eso son los estudios de este nuevo, entre comillas, método, porque el doctor Cugat de eso ya lleva años intentándolo hacer, a ver cómo va a funcionar en los próximos 10 años, el tema de la rodillera incorporada. Claro, me comentas porque esto es un tratamiento de futuro, y cómo ves tú el futuro de la fisioterapia. Bueno, el futuro de la fisioterapia lo veo mal. Sí, lo veo mal porque, primero, ahora hay un boom. Todo el mundo quiere ser fisioterapeuta. Esto indica que en 10 años habrán miles de fisioterapeutas, muy pocos puestos de trabajo, muy pocas ganas de emprender la gente, y todos tienen ganas de ser los números 1, pero la carne en el asador que ponen no es la de ser números 1, con lo cual habrá muchísima gente en el paro. Eso es lo primero. Es mi opinión. El que quiere ser el número 1, ese no. Yo creo que va a tener trabajo. La fisioterapia no puede ir nunca como está yendo ahora, por la máquina, por la ecografía. Ya hay expertos en ecografía, ya hay expertos, grandes expertos. Hoy en día a un chaval le dan una maquinita de diatermia, le dan un ecógrafo y se creen que eso es la fisioterapia, pero eso no es la fisioterapia. Yo creo que los avances en la fisioterapia van a venir por todos los profesionales que tenemos alrededor. Completar los estudios de fisioterapia. Está claro que la máquina va muy bien, ¿eh? La ecografía también, aunque hay grandes expertos, se necesitan muchos años para ser un fenómeno en eso, un gran experto. Por eso yo tengo mi ecografía, la persona que me hace ecografías de confianza. Pero la mejora va a venir por los grandes profesionales que tenemos al lado y por los conocimientos que podemos adquirir de ellos, de la psicología, de la preparación física, de los entrenadores.
de los doctores, de los médicos, de toda esta gente, son los que creo que nos tenemos que nutrir más para saber más. Y hoy en día el fisioterapeuta está alejando de la terapia manual, está acercando mucho a la tecnología, y está bien. Pero la máquina de diatermia, mi cuñada la sabe poner. Al final vamos a encontrar tipos que van a saber poner máquinas, hacer ecografía, pero ¿y quién los trata? Alguien los tiene que tratar. Y el tratamiento es lo difícil. ¿Y quién lo diagnostica y diagnostica bien? Si la intuición, poco a poco, igual que en el fútbol, digamos, yo creo que el talento creativo va a menos, también en la fisioterapia ocurre. Estamos fabricando el mismo tipo de fisioterapeuta. Evidencia científica. Cuando la evidencia científica, yo la repaso y la repaso mucho. Te encuentras un estudio que te dice que sí y luego te encuentras otro que te dice que no. ¿Cómo fueron esos estudios hechos? Ellos se fían mucho de eso, pero porque no quieren ver más. Falta ese análisis crítico de todo. Es mi opinión, ¿eh? Muchos fisios, demasiados, muy pocos con el camino claro para ser el número uno y mucha máquina. Haremos igual que los futbolistas, fisios iguales. Y tú, aprovechando la experiencia esta que tienes, de todo lo que sabes tanto de la experiencia futbolística como la del fisioterapeuta, si tuvieses que unir estos dos caminos, ahora tienes 16 años otra vez y tienes que tirar por la carrera profesional futbolística, ¿cómo te tratarías tu cuerpo para poder llegar? Indiscutiblemente ha avanzado todo y los entrenamientos que yo hacía no son los entrenamientos que hay ahora, claro. Si yo hubiese hecho los entrenamientos, ejemplo, método Anselmi, Acio y con todo ese equipo, estoy convencido que yo, y la lesión, claro, hubiese podido desarrollar más potencial del que tengo. Discutiblemente la alimentación. Bueno, la alimentación no es la misma antes que ahora, también ahí se ha investigado y se ha investigado mucho, y la suplementación también es importante, con lo cual al futbolista si se le entrena y se le entrena bien, al deportista si se le entrena y se le entrena bien, desde pequeñito eres capaz de sacar su mejor versión. Eso no quiere decir que llegue a profesionales, pero sí que sacarás la mejor versión que tiene el niño o la niña. Entonces yo no saqué mi mejor versión, de los métodos de entrenamiento pues eran los que eran. No eran malos del todo, pero no son mejores que los que ahora en el tema físico. En el tema físico. Y para ir terminando ya... En el tema de balón, por ejemplo, sí. Antiguamente tú centrabas y el entrenador te decía, no se centra así, te lo dibujaba en un papel, decía, ¿sabes matemáticas o no, chaval? Si no sabes matemáticas es complicado. La tal, como centras, tienes que dar esta rosca, tienes que cerrar la cadera, tienes que saber que un mal centro o un chute no depende tanto del golpeo de tu pierna, que también, sino de la de apoyo. Ven, que esto se hace así. Yo os preguntaría a vosotros cuántas veces un entrenador os ha enseñado a centrar poniéndose él. Pocos. Porque el entrenador de hoy en día no sabe ni centrar, muchas veces. Hablo de pase, ¿no? Sí, sí, sí. Y no te digo ya hacer una chilena. Y no te digo ya por rematar a portería. Entonces, respecto de vista de los entrenamientos, el físico, yo lo podía haber mejorado. Lo siento sabiendo lo que sé ahora, claro. Ya pues uno saca sus propias conclusiones de su carrera y sabe qué puntos podría haber mejorado y qué no, claro. Por eso lo que intentamos los que tenemos canas ya es transmitiros a vosotros esa experiencia que tenemos para equivocaros lo menos posible. Eso está muy bien. Y me gustaría ir acabando esta charla que ha estado muy divertida, al menos por mi parte. Yo me he reído y he aprendido un montón. ¿Cómo...? Le estoy dando vueltas hace un rato las críticas que te dieron en su momento por aquella entrevista. ¿Cómo te tomas tú las críticas?
Bueno, yo recuerdo que soy un chico de barrio. Y los chicos de barrio, lo primero que nos lo tomamos mal. Todavía tengo esa casta y esa sangre caliente que tienes que ir domando poco a poco y lo primero que te sale, ya sabes lo que es, lo primero que le sale a un chico de barrio, ni más ni menos. Luego vas escuchando consejos y al final llegas a la conclusión de que el hater es necesario. Muchas veces el fan tuyo se encarga del hater. Y al final acabas por no hacerle caso y cuando ya te lo tomas con humor o le contestas con humor, recuerdo el otro día que me dijo, no sé cómo este tío es fisioterapeuta. Y yo le dije, no soy fisioterapeuta, mírame bien, soy Batman, tío. Eso originó una cascada de grandes, bueno, de mucha gente que le hizo mucha gracia. Y al final al hater hay que responderle con humor, ya lo hizo Julio César también, era una de sus herramientas, de contestar cuando estás con rabia o con ira o con tal, o ves que te quieren hacer daño y ya no sientes esa ira, esa rabia, les contestas con humor y se la trasladas a ellos. Indudablemente el hater que tú ves que tiene el alma negra, y eso se ve aún escribiendo, nosotros lo tenemos sencillo, lo bloqueas, mira que te vas, no tienes por qué aguantar. Al final en mi trabajo en la fisioterapia, soy fisioterapeuta, y en las redes al tonto lo aguantas, pero ya al tonto grado 3 o grado 4 ya no. Y luego también hay que entender otra cosa, y es que el hater es un tipo que no ha entendido a lo mejor lo que tú le has explicado. Nosotros ahora aquí llevamos hablando una hora. Y que el 99% de haters, si estuvieran ahí sentados y tomándose una copa de vino contigo, son casi de tu misma opinión. Seguro, ¿eh? Entonces, ese hater lo mantengo. Mantengo porque creo que me aporta, el hater también te aporta que te tengas que equivocar menos, que te formes más, que tengas cuidado con ciertas cosas, también te ayuda el hater. Ahora, el tonto del bote, que efectivamente en cada barrio había uno, aunque esos tenían casi siempre el alma blanca, estos son tontos a grado cubo y estos tienes que bloquearlos. Pero no son necesarios, quiero decir, al final en la red está todo el mundo. Ya para acabar, dos últimas preguntas. Una que nos la ha hecho gente de nuestras redes sociales, que son pocos, pero de momento están aguantando ahí. Bueno, yo recuerdo el concierto de Rafael, el primer concierto del gran Rafael. Sí, sí. ¿Sabes cuánta gente fue a su concierto, el primero? 6. Sí. 6 personas tuvo Rafael en su primer concierto. Poco a poco, poco a poco. Si lo consiguió Rafael, ¿por qué nosotros no? Claro, ¿a ti quién te iba a decir que un viejo como yo, ya con canas y la barba canosa, iba a tener casi 500.000 de seguidores en Instagram? Esas son cosas que... Lo que sí hay que poner es toda la carne en el asador. Porque si no ponemos toda la carne en el asador... Me recuerda que estábamos citados a las 10 de la mañana y hemos empezado la entrevista a las 10:15. Hay que ser puntual, chicos. Lo tenemos en cuenta. La verdad ha sido un fallo porque... No, pero está bien porque es importante cuando antes se os diga, la puntualidad es importante, es importante. Más que todo porque el tiempo le pertenece a cada uno, no es de nadie. Sí, sí. Y no te quiero quitar mucho más tiempo, Joaquín. Es broma, que es broma. Pero no, es real, a mí no me importa. Claro, pero... No me importa porque yo trato de ayudar a todos los jóvenes que quieren ser ayudados. Sí. Eso está bien, pero como también fui entrenador y profesor, recuerdo un caso de un alumno que llegaba siempre tarde a mis clases. Y... bueno, llegaba el tío, abría la puerta, se ponía allí por el fondo. Y a la cuarta vez que llega tarde, yo abro y le digo, paro y de la clase digo, oiga, usted siempre llega 15 o 20 minutos tarde y tal. Y dice, no, es que el tren, me decía, digo, te cuentes tu vida, tío, te la cuento yo la mía. Tú sabes lo que yo he sufrido. Tengo 2 hijos, pero no viene a cuento. La próxima vez que llegues tarde te queda la materia para septiembre. Míreme usted a los ojos, ¿tengo yo cara de buena persona o de cabrón? Y el tío fue honrado, me dice, no, de cabrón. Y digo, bien, pues ya me acabo de entender. La próxima vez te queda para septiembre, míreme usted a la cara.
A partir de ahí el tío llegaba al primero, siempre cogía el tren de antes y llegaba al primero. Naturalmente fui allí, le di un abrazo, le dije, eres el mejor. Lo has entendido a la perfección. Entonces se trata un poco de estas cosas. ¿Sí? No, sí, nosotros te lo agradecemos. Son cosas sencillas que hacen... El otro día ocurrió también con los de Galius. Me están escuchando, una casa con las que colaboro. Estamos en una pretemporada en el equipo Movistar. Y el equipo Movistar no nos tiene que esperar a nosotros. Yo tenía que entrevistar, pero yo no era... Somos nosotros los que tenemos que esperar al equipo Movistar, claro. Y ellos tuvieron que esperarnos, con lo cual estas cosas hay que tenerlas claras. Sí, por supuesto. Y para acabar, la pregunta que... de nuestros seguidores para... Muy bueno para ponerlo en reel, ¿eh? Sí. Y va a estar. Eso. Una pregunta que nos han hecho, porque ahora está todo el debate de Balón de Oro, y queremos saber tu opinión como Joaquín, no ya como fisioterapeuta, exfutbolista, no. Tu opinión, ¿quién debe ser el Balón de Oro de este año? ¿El mejor jugador, simplemente, o el que ha sido el mejor jugador esta temporada? Bueno, yo creo que Vitinha es el claro Balón de Oro. Porque ha ganado todos los trofeos habidos a por haber y además claro. ha jugado a un nivel espectacular. Ese futbolista, yo cuando lo vi al principio de temporada, al final el Paris Saint-Germain ha hecho algo tan sencillo como poner buenos futbolistas en medio campo. El ese con el Vitinha y con Fabián, pues ahí ha sido Enrique, si tonto no es. El resto, pues Dembélé ha hecho una, pero es muy regular. Yo creo que Lamine todavía no está para Balón de Oro. En un análisis así, tampoco el Barça se ha enfrentado en la Champions a nadie espectacular. Ahora, que lo tiene todo para ser un número uno, sí. Y todos aquellos que lo critican, porque a veces corre poco. Lo veis, ¿no? Que no es un tipo, no es un Gavi, no es... Esto está ya pactado. Quiero decir, si Lamine sprintara con la edad que tiene, todo lo que él puede y estuviera todo el partido arriba y abajo corriendo como una cabra, acabaría lesionado. Él y su equipo saben que, o yo lo intuyo, que eso es así. Con lo cual, no puedes con esa edad estar todo el rato corriendo para arriba y para abajo, porque con 24 o antes lo vas a pagar. Lo hemos visto, ¿no? Con Pedri, con Gavis, con todas esas cosas. Con lo cual, este tipo tiene aquí una calculadora, es listo y lo hace bien, pero aún así yo creo que este año es Vitinha el porque que lo merece. Pues perfecto, Joaquín. Yo con esto doy por acabado, la verdad que me lo he pasado muy bien aquí. Y me gustaría que me dieses un tema para hablar con el próximo invitado, de lo que quieras. De lo que quieras, de lo que yo quieras. Ahí no lo sé, porque yo no lo sé. Yo ahí, a pesar de que parezco el típico hombre vulgar, que solo le gusta el fútbol y las mujeres, pues yo a mí soy muy amante del piano, de estudiar inglés, de querer saber cada vez más, y no sé, si es relacionado con el deporte no lo sé. Y ahí se entrevistar a, yo que sé, un preparador físico, por ejemplo en México. En México lo podéis hacer. El online. Equipo donde está Sergio Ramos, el fisio es un fisio que viaja mucho, ha estado en México, ha estado en diferentes países, estuvo en el Dream Team de Guardiola. Emilio puede contar anécdotas divertidas, estas cosas. Podría ponerse en contacto con él, y si le apetece, yo no lo sé, porque tampoco vais a entrevistar a un escritor, ¿no? ¿Acaso que no sea algún escritor que haya hecho algo relacionado con el deporte? ¿Te referías al deporte? Bueno, sí. Puede ser con... Lee sería un buen, yo lo he entrevistado, o bien relacionado con el deporte, cualquier doctor, el doctor Alentor, que siempre está dispuesto, a pesar de que es uno de los números uno a nivel nacional, europeo de rodillas. Le podéis hablar de fútbol y lesiones de rodilla. Perfecto, pues me guardo esto y lo tomo como apunte y intentaremos hacerlo. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín, de verdad. A ti, muchas gracias, ha sido un placer. Chao, chicos y chicas.
Hasta luego.